Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo estudio de la palabra de Dios, y hoy terminando ya el capítulo 4 y vamos a dar lectura del verso 13 hasta el final, hasta el versículo 17. Dice la escritura lo siguiente, Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí termina Santiago capítulo 4. Pero hemos dicho desde un inicio que Santiago es práctico, es útil, habla de nuestra ética. Y por eso es que nos ha enseñado hasta aquí Santiago cómo vivir las aflicciones que pasamos, dónde buscar sabiduría, hay que obedecer la palabra de Dios. Nos habló también de las marcas de una verdadera religión, a tratar a todos por igual, usar la lengua para honrar a Dios y a nuestro prójimo, cómo debemos acercarnos a Dios cuando fallamos, y también confronta nuestro pecado. Hoy se da culto y adoración a la autosuficiencia. A veces creemos que nosotros somos el amo del mundo y pensamos que somos dueños de nuestra vida. Sin embargo, vamos a descubrir en este estudio lo que Dios nos dice en su palabra, pero también hay un pensamiento que hago lo que quiero. Entonces, pretendiendo tener una libertad, sin embargo, sabemos que esa aparente libertad nos lleva pues al infierno mismo. En el versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos. Aparentemente se está dirigiendo a comerciantes cristianos, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque aparecen dos palabras importantes, interesantes, que nos da una pista con respecto a eso, porque dice en el versículo 13, la última parte, traficaremos y ganaremos. Entonces está hablando de una planificación. Habían estudiado de repente el mercado y dice haremos comercio y ganaremos todo. Entonces, y bueno, esto tiene que ver con nuestros futuros planes. Ahora, no está mal hacer futuros planes, pero Dios tiene que estar encima y sobre nuestros deseos y planes. Entonces, y si no fuera así, pues tristemente podemos decir que nuestros planes que tenemos, entonces podría ser al principio un éxito, pero sabemos que el enemigo, el diablo, nosotros mismos estamos también obstaculizando la voluntad de Dios. Pero en esta porción nos dice tres cosas importantes. En primer lugar, una clara realidad de la vida. Versículo 14, la primera parte dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana. No sabemos lo que ocurrirá mañana. No sabemos lo que ocurrirá en la noche. No sabemos lo que ocurrirá en la tarde, en el día. No lo sabemos. Por eso es que Santiago dice, no sabemos lo que ocurrirá. Dice mañana. No sabemos. Estamos entonces nosotros
en el tiempo donde tenemos que sujetarnos a las leyes físicas. Pero dice el libro de Proverbios, el capítulo 27, dice lo siguiente. Proverbios 27:1 dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces de aquí el proverbista dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabemos hasta cuánto será nuestra vida, no lo sabemos. Mueren los ricos, los pobres, los ancianos, los jóvenes, los bebés, todos mueren porque Dios ha determinado eso. Entonces sabemos que no podemos jactarnos del día de mañana. No somos los dueños de nuestra vida. No somos los dueños de nuestra vida. Podemos planificar, pero no somos los dueños de esta vida o de nuestra vida. Pero muchos de nosotros vivimos así, pensando solamente en mi vida, en las cosas que voy a lograr, en las cosas que voy a tener. Y entonces el peligro es preocuparnos más por el cuerpo que por el alma. Le damos mucho énfasis al cuerpo que al alma misma. Al alma y al espíritu lo dejamos a un lado pensando que habrá tiempo para eso, pero no sabemos. En Lucas el capítulo 12 dice lo siguiente, Lucas 12, el verso 16 al 21, dice la escritura, le dijo Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, dice: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardará todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces Dios nos demanda entonces que podemos hacer planes, pero recordar que Dios es el dueño de todo, es el dueño de todo. En segundo lugar, hay una clara realidad de nosotros mismos. Versículo de Santiago, el capítulo 4, el versículo 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, Dios nos dice a través de Santiago dos cosas acerca de nuestra vida. La primera es que nuestra vida es como una neblina, es débil, pasa muy rápidamente. Y en segundo lugar, dice, y luego se desvanece, es de poca duración. Entonces, nuestra vida entonces es débil y es, como dice la Escritura, es de poca duración. Se desvanece, ya no existe más. No existe más. En el libro de Job, el capítulo 7, el verso 7 dice lo siguiente: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y aquí Job está diciendo, acuérdate que mi vida es un soplo. Eso es nuestra vida. Nuestra vida es como el aire que se desvanece muy rápidamente, desaparece. Debemos recordar que el tiempo aquí en la tierra es
es un preparatorio para la eternidad. Aquí nos estamos preparando para la eternidad. Aquí se juega pues la eternidad, con Dios o sin Dios. Y en tercer lugar, dice en el versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No debemos hacer planes, como decíamos, sin Dios. Y para eso debíamos tener en claro quién es Dios. O ir conociéndole cada día más a Dios y lo que Dios hace en nosotros, en nuestra vida. Y aquí también en este versículo 15 Dios nos dice dos cosas. La primera, Él es el dueño y amo de nuestra vida. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En segundo lugar, Dios determina lo que hacemos. Dios determina lo que hacemos. Dice en el libro de Proverbios, el capítulo 19, dice lo siguiente, versículo 21. Muchos pensamientos hay muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 16:1 dice lo siguiente: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios determina nuestra vida, Dios determina lo que hacemos. Y terminamos con los versos 16 y 17, y donde se dice dos cosas importantes. La primera es que la jactancia es mala, es pecado. El orgullo, la soberbia, la jactancia, dice, es mala, no prospera a nada bueno. Y versículo 17, como dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que no sabe hacer lo bueno, dice, también es pecado. Uno, la jactancia es mala, es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Así que, hermanos, estamos terminando este capítulo 4 y esperamos que podamos nosotros recordar una clara realidad de la vida, una clara realidad de nosotros mismos y una claridad acerca de Dios. Así que, hermanos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.